Me presento con ustedes. Yo soy la doctora Yashira Castellano Celaya, intensivista pediatra que trabajo actualmente en el Hospital Infantil de Tlaxcala. El día de hoy me invitaron a hablar de las cánulas nasales de alto flujo en el área de urgencias. Como objetivo, vamos a ver una pequeña introducción para recordar qué es lo importante y cómo funcionan estas cánulas, el mecanismo de acción de por qué funciona. Tres, algunas indicaciones y contraindicaciones de estas cánulas de alto flujo y cómo sabemos si la terapia que nosotros estamos ocupando está funcionando. Como introducción, hay que recordar que las enfermedades respiratorias siguen siendo una causa muy alta de morbimortalidad en el paciente pediátrico y es una causa muy frecuente de ingreso a la terapia intensiva. Ante esta necesidad que tenemos e intentando evitar la intubación de estos pacientes, han surgido diferentes alternativas, sobre todo en el área pediátrica que ocupamos desde los CPAPs, actualmente el alto flujo, el uso del BiPAP, con la finalidad de mejorar o disminuir, más bien dicho, nuestra tasa de intubación. Las cánulas nasales de alto flujo inicialmente se ocuparon en los neonatos con la finalidad de evitar las apneas, pero después se vio la utilidad en los pacientes con bronquiolitis. Sin embargo, esto se ha ido incrementando el uso de lo que nosotros tenemos en estas cánulas y sobre todo algo muy importante, anteriormente solamente se ocupaban en el área de terapia intensiva para hacer esta monitorización, pero después se extendió a otros servicios, más que por la facilidad de usarlo, porque en el tercer mundo, pues es difícil que nosotros tengamos el número de camas en terapia intensiva para que podamos ingresar a estos pacientes ahí. Entonces, en muchas ocasiones se puede usar en piso de pediatría o sobre todo en el área de urgencias, que es donde estamos como más frecuentemente, ¿vale? Como les comentaba, hay diferentes métodos de oxigenación y de soporte respiratorio, desde que nosotros ocupemos las puntas nasales o todo lo que nosotros llamamos como de bajo flujo, en el cual nosotros podemos ocupar mascarilla reservorio, mascarilla simple, puntas nasales y después las terapias de alto flujo. También tenemos el uso del CPAP, del BiPAP y por supuesto de la ventilación mecánica, que en teoría tendría que ser el menor cantidad de pacientes en la cual nosotros las ocupamos, porque es una buena opción el uso de las cánulas de alto flujo, porque muchas ocasiones es más cómodo para el paciente, a diferencia de que nosotros ocupemos un CPAP en el cual el paciente está más inquieto, ¿vale? Es más fácil de usar y que todos podamos programarlo de una manera adecuada y disminuye la tasa de intubación. ¿Por qué lo pongo aquí entre signos de interrogación? Porque todavía lo manejan como algo controversial. Es decir, que estamos todavía poniendo como pautas o estudios para ver realmente qué tanto lo reduce, pero sí se ha visto que el número de pacientes en los cuales sí está indicado la cánula de alto flujo, sí disminuye mucho el riesgo que tenemos de intubar a este paciente, además de que mejoramos la entrega de oxígeno. Para que nosotros podamos entender cómo es que funciona las cánulas de alto flujo, tenemos que entender primero de dónde viene este concepto. Y algo muy importante que me gustaría que ustedes entendieran es qué es nuestro pico flujo inspiratorio. Pues como tal va a ser la velocidad máxima en el cual este aire que necesita el paciente o que necesita jalar está en su momento más crítico, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en condiciones normales, aquí puse como el ejemplo de un lactante, pero probablemente va a variar de acuerdo al grupo de edad, tenemos que lo normal o lo habitual es que esté rondando en 1,9 litros por minuto su pico flujo de inspiración, ¿ok? ¿Qué pasa cuando este paciente incrementa su frecuencia respiratoria por la necesidad de falta de aire? Pues aquí vamos a tener un incremento en este flujo que nosotros necesitamos. Por eso es que les ponía que sube incluso hasta 20 litros por minuto en el caso de un lactante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos estos pacientes que están cursando con datos de dificultad respiratoria? Pues este incremento en la frecuencia respiratoria incrementa también sus necesidades de pico flujo inspiratorio. ¿Y qué pasa cuando nosotros conectamos a nuestro paciente a unas puntas nasales? Si se dan cuenta, si nosotros habíamos mencionado esta parte donde llegan a requerir hasta 20 litros por minuto y yo le pongo este lactante de 1 a 15 litros,
nosotros nos quedamos muy por debajo de las necesidades de este pico flujo inspiratorio. ¿Qué va a pasar entonces si nosotros no le estamos aportando la necesidad de flujo que tiene este paciente? Pues muy simple. Lo que va a suceder es que el paciente va a empezar a tomar este oxígeno aire ambiente, que es este 21%, para completar, si lo quieren decir ustedes o llamar así, las necesidades de flujo que tiene. Entonces, esa cantidad de oxígeno que yo le estoy llevando a mi paciente, aunque yo intente llevarlo al 100%, realmente no va a ser real. ¿Qué quiere decir esto? Que este oxígeno puro que nosotros le estamos enviando a nuestro paciente, al llegar a los alvéolos se va a disminuir porque se va a mezclar con este oxígeno a aire ambiente, ¿ok? Por lo tanto, el oxígeno que le estoy llevando a este paciente realmente es variable o impredecible, ¿vale? Porque va a depender completamente del patrón respiratorio de mi paciente. Entre más dificultoso esté o entre más alto sea su pico de flujo inspiratorio, menos cantidad de oxígeno es la que le voy a llevar al paciente. ¿Qué pasa cuando nosotros conectamos a este paciente a una cánula de alto flujo? Nosotros nos vamos a asegurar de un flujo mayor en el pico inspiratorio y esto va a hacer que no tenga tanta necesidad de jalar ese aire extra para completar su respiración. Por lo tanto, vamos a asegurar que la llegada del FIO2 sea la que nosotros programamos. Por eso que si se dan cuenta, aquí la gráfica cambia, ¿vale? ¿Cuáles son los mecanismos de acción por los cuales estas cánulas de alto flujo actúan? Pues vamos a tener un lavado, ay, perdón, vamos a tener un lavado del espacio muerto, ¿ok? Hay que recordar algo muy importante. Los niños cuentan con mayor espacio muerto a diferencia de un adulto. Más o menos es de 2 a 3 veces mayor, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante y va a ser más fácil que ellos respondan a estas cánulas de alto flujo. Aparte, vamos a calentar y humidificar este oxígeno que nosotros llevamos al paciente, porque también hay que recordar que este oxígeno frío puede causar más inflamación, mayor resistencia en la vía aérea, y esto hace que también nuestra mucosa no se mueva de manera adecuada y tengamos mayor retención de secreciones, ¿ok? Vamos a disminuir la demanda inspiratoria. ¿Esto por qué? Porque aparte que vamos a incrementar el flujo que nosotros le estamos enviando a nuestro paciente, también le vamos a quitar el esfuerzo de tener que calentar y humidificar este oxígeno a través de la nariz. Entonces, eso va a hacer que la demanda inspiratoria sea menor, ¿ok? Aquí les puse que más o menos el espacio muerto de un recién nacido es de 3 mililitros por kilo y después de los 6 años ya llega a los valores cercanos al adulto, que es de 0,8 mililitros por kilo, ¿ok? ¿Qué otros mecanismos de acción tenemos? Presión positiva, ¿ok? Esta presión intraalveolar que nosotros estamos administrando a nuestro paciente va a ser variable, pero más o menos algunos ponen de 4 a 6 hasta de 4 a 8 centímetros de agua que le podemos proporcionar a nuestro paciente y va a contribuir a aumentar esta capacidad residual funcional que tienen nuestros pacientes y el volumen pulmonar al final de la expiración. Es decir, vamos a evitar que este pulmón se esté colapsando, ¿ok? Y además de que la dilución que nosotros le vamos a dar de este oxígeno tiene un FIO2 que es más medible y que aseguramos que llevemos el FIO2 que nosotros estamos programando. Por eso ponemos que prácticamente estos serían nuestros 4 pilares de la fisiología, ¿no? Le pongo fisiología mágica porque es como si nosotros estuviéramos buscando como puntos muy específicos de esto, ¿no? El lavado del espacio muerto que les comenté, el acondicionamiento del gas que lo vamos a llevar caliente y húmedo para que nuestro paciente pueda tener una mejor movilidad de las secreciones, la presión que nosotros vamos a darle a esta vía aérea para que nosotros también tengamos este efecto ferulizador y que también vamos a evitar este colapso de las vías respiratorias y la reducción del trabajo respiratorio o el trabajo metabólico, ¿vale? No necesita el paciente gastar más energía en calentar y humidificar el aire, además de que le vamos a asegurar que vamos a tener un mejor volumen, ¿vale? Hay muchos tipos de sistemas de alto flujo. Normalmente los que más ocupamos o los que más tenemos, por ejemplo, es el de Precision Flow o el Vapotherm. Tenemos también el OptiFlow, que son como de los dos como más comunes que tenemos como en la mayoría de los hospitales, pero pues tenemos hasta la conexión incluso en los ventiladores que cuentan con sistemas de alto flujo. Eso depende más de las unidades en las cuales ustedes estén.
Realmente estos aparatos de alto flujo pues van a contar con una interfaz que van a ser las cánulas que nosotros vamos a colocar a nuestros pacientes, el circuito que va a estar para calentar este airecito y que también esté humidificado. Vamos a estar conectados a un humidificador que es el encargado de que nos lleve tanto la humedad que sea necesaria como el calor que nosotros requerimos, ¿vale? Y el mezclador o el blender, que es el que va a controlar con manera precisa la cantidad de FiO2 que nosotros le vamos a llevar, ¿vale? ¿Cómo vamos a elegir qué cánulas nasales son las que necesita nuestro paciente? A veces es un poco más sencillo porque vienen incluso por colores para que nosotros podamos identificar en algunas marcas cuál es el grupo etario o por kilo que nos corresponde. Pero, pues si lo queremos ver de esta manera o una regla de oro que es muy importante porque a veces tenemos a pacientes que tienen las fosas nasales más pequeñas, a pacientes que por la edad pesan muchísimo menos de lo que deberían, no están más pequeños, eso es algo muy común. Pero una regla de oro es que nunca debemos de superar más del 50% del diámetro interno de las narinas. ¿Esto por qué? Porque las cánulas de alto flujo no actúan con el hecho de que se haya un sello hermético. Lo que necesitamos es que pueda entrar el aire de manera adecuada y que pueda salir. Si nosotros dejamos un sello hermético, lo que va a suceder es que incrementa nuestro riesgo a hacer barotrauma y el riesgo de neumotórax, ¿vale? Aquí este es un ejemplo de un aparato que nosotros tenemos de alto flujo, en el cual vemos las cánulas nasales conectadas, el conector al calentador, las tubulaturas que nosotros tenemos, que también aquí nos mide el flujo que nosotros mandamos. En este caso está conectado como un blender y viene como la cantidad de flujo que nosotros damos y algunas válvulas para que nosotros podamos descomprimir. Aquí vienen como los números o los colores, incluso hasta con figuritas de Catarina, abejita y mariposita del número que corresponde para cada grupo etario, ¿no? Desde prematuros, neonatales, infantes y pediátricos, pero no se preocupen, más adelante les voy a poner por colores, ¿vale? Esto es lo que les decía, más o menos así son las cánulas que están determinadas para cada grupo o peso. Normalmente los lactantes y niños de hasta 10 kilos ocupamos como estas cánulas infantopediátricas que nos van a dar un flujo máximo de 20 a 25 litros por minuto. En niños mayores de 10 kilogramos ocupamos cánulas de tamaño adulto que nos va a dar un flujo máximo de 50 litros por minuto. O también si gustan hacer esto de tasa de flujo en función al peso del niño, pues tenemos que menos de 10 kilos, 2 litros por kilogramo y más de 10 kilos, 2 litros por kilogramo minuto para los primeros 10 kilos y después de esto le vamos a sumar 0,5 por cada kilo extra que tenga nuestro paciente arriba de 10, ¿vale? Pero máximo 50 litros por minuto. En adultos ya se usan flujos hasta de 60, ¿vale? Y esta si la gustan como tomar fotito o si le quieren tomar como captura de la pantalla, pues es una manera como más fácil de que ustedes lo tomen como por figuritas, ¿no? Que les sea la Catarina, la abejita, la mariposita y el pajarito, de acuerdo a la cantidad de flujo que dan y también a la cantidad de kilogramos en la cuales nosotros podemos proporcionarle el flujo, ¿vale? ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de las cánulas de alto flujo? Bueno, ya estuvimos hablando de lo maravillosas que son, de lo mucho que nos pueden ayudar para que en un paciente evitemos que este paciente se intube, pero no va a ser para todos los pacientes, ¿vale? El hecho de que nosotros busquemos estrategias en las cuales nos sirva para estabilizar al paciente o estrategias en las cuales nosotros queremos evitar la intubación y los días de estancia hospitalaria para estos pacientes, va a depender de las condiciones en las cuales nosotros evaluamos de primera vez ese paciente y la respuesta que tiene. No va a ser para todos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los que tendrían la indicación de poderlo usar? Pues aquí vamos a llamarlo como estos senderos seguros, ¿no? Pacientes con bronquiolitis, que se ha visto que sí reduce más del 50% la necesidad de intubación, porque pues ya dijimos que vamos a tener este oxígeno húmedo, va a haber mejor movimiento de las secreciones, vamos a evitar menos riesgo del broncoespasmo, por eso también se empezó a ocupar en los pacientes con asma, sobre todo cuando tenemos esta respuesta refractaria al tratamiento, pero ojo, no sustituye al tratamiento con los broncodilatadores o los esteroides, ¿vale? Cuando tenemos una falla hipoxémica, por ejemplo, en pacientes con neumonía que tienen dificultad respiratoria pero que aún no cursan con hipercapnia,
Cuando necesitamos hacer un destete ventilatorio de una manera más segura, ¿no? Pacientes posextubación o cuando necesitamos retirar la ventilación no invasiva. O incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales le vamos a ayudar a mantener esta vía aérea, mantener este volumen pulmonar sin incrementar la precarga y la poscarga, ¿vale? Entonces, esta terapia va a ser ideal para pacientes con hipoxemia que tienen dificultad respiratoria, pero que no están descompensados, ¿vale? ¿Cuáles van a ser estas contraindicaciones de estos pacientes, no? Pues, lo siento, soy súper fan de Harry Potter. Vamos a tener hechizos, o por decirlo así, partes donde nosotros son absolutas que nosotros no podemos ocupar, y va a haber también riesgos relativos, es decir, que voy a tener que valorar de acuerdo a las condiciones de mi paciente y lo que yo cuento para ver si es candidato o no es candidato. ¿Cuáles son imperdonables o estas maldiciones absolutas, no? Que nosotros tengamos a un paciente que está por entrar a paro cardiorrespiratorio o que esté en paro cardiorrespiratorio. Esos pacientes obviamente nos vamos a poner cánulas de alto flujo, ¿no? Cuando tengo una obstrucción mecánica severa, ¿no? Cuerpo extraño, epiglotitis, es un paciente que tiene un grado severo de obstrucción. Cuando tengo trauma facial grave o base del cráneo fracturada y atresia de conas. En ninguna de esas situaciones puedo ocuparlo, ¿vale? ¿En cuáles es riesgoso pero relativa la contraindicación? Cuando tengo un nivel de conciencia deprimido, también, ojo, si tiene un paciente con un Glasgow de 8, pues no, ¿verdad? Entonces, ser como coherentes con esa parte, ¿vale? Cuando tengo acidosis respiratoria grave o hipercápnica, también no va a ser candidato porque estamos con una acidosis ya descompensada, con un paciente que seguramente está descompensado tanto hemodinámicamente como respiratoriamente. Cuando tengo un neumotórax que no ha sido drenado por el riesgo que tengo de fuga y que usarle un incremento en ese neumotórax, ¿vale? Estas van a ser relativas, siempre a valorar de acuerdo al estado del paciente, ¿vale? ¿Cómo podemos iniciar esta terapia de alto flujo? Bueno. Realmente, ¿cómo lo iniciamos? No hay como pautas muy específicas de en qué valores debemos iniciar, pero sí se recomienda empezar con flujos bajos e ir incrementando en lo que el paciente se va adaptando. No sé si ustedes en alguna ocasión pues han recibido una ventisca aérea, por ejemplo, cuando vas en el carro, vas manejando como a una velocidad elevada y a alguien se le ocurre abrir la ventana y sientes ¡puf! El golpe de aire en la cara. Imagínense que alguien nos diera esa cantidad de aire tan fuerte en la nariz de la nada. No podemos hacer eso, tenemos que darle espacio al paciente para que se adapte, sobre todo en el paciente pediátrico, porque hay que recordar que los niños a veces cooperan muchísimo menos que los adultos, ¿vale? Aquí viene algunas como opciones en la cuestión como del peso, de cuánto podríamos como iniciarlo e ir incrementando de acuerdo a eso. Si se dan cuenta, aquí vienen los lactantes de 5 a 8. Algunos mencionan que incluso de 1 a 2 litros se ir incrementando de acuerdo a tolerancia. En los niños vamos a llegar a 10 a 20. En los adultos podemos empezar en 20 y en los neonatos viene como esta formulita que es por peso, ¿no? De 0,92 más 0,68 por peso por kilogramo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer toda esta conexión de nuestro paciente? Bueno, primero ya dijimos que vamos a elegir la cánula correcta, evitar el 50% de destrucción en esta naricita. Empezamos con el flujo, si es menor de 10 kilos, ya dijimos que a 2 litros por kilogramo minuto, o lo que habían puesto como por peso, si ustedes se quieren ir como en esta parte, e ir incrementando de acuerdo a tolerancia. En un paciente mayor de 10 kilos, ya dijimos que 2 litros por kilo por minuto en los primeros 10 kilogramos y vamos incrementando 0,5 por cada kilogramo extra, máximo 10 minutos. Podemos iniciar el FIO2 de 50 a 60% para que nosotros logremos una saturación del 92 al 97%. La temperatura en la gran mayoría de estos sistemas viene configurada en 37 grados, está bien, ¿vale? Y esto es muy importante. La finalidad de usar estas cánulas de alto flujo es tener alto flujo. Si nosotros tenemos flujos subóptimos, jamás vamos a lograr que este oxígeno llegue de manera adecuada, ¿sale? Entonces necesitamos la dosis correcta, ¿vale? Entonces por eso les doy como esas tablitas para que ustedes vayan titulando hasta llegar a la dosis correcta de ese flujo de acuerdo a la tolerancia del paciente. ¿Y por qué es importante que ustedes vean esta titulación o esta calibración? Porque nosotros tenemos que monitorizar a nuestro paciente desde que lo colocamos.
Sobre todo estar haciendo como esta vigilancia de manera horaria, estar pendiente de nuestro paciente si es que tenemos como un monitor, si estamos en el área de urgencias o si estamos como en otra área pues, pediátrica como en piso o donde ustedes gusten, tenemos que tener a nuestro paciente monitorizado. Y en muchas ocasiones tenemos como este tema relacionado con, es que yo no tengo terapia intensiva, es que yo no tengo como tener un área de urgencias, que tengo un área de choque para que yo pueda vigilar a este paciente. Realmente la monitorización no significa que yo tenga los mejores equipos para hacer esta monitorización, sino el estar pendiente de mi paciente una vez que yo instalo estas cánulas de alto flujo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que el paciente mantenga la estabilidad y estar vigilando frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y nuestras escalas de evaluación de la dificultad respiratoria y la saturación que tiene nuestro paciente. ¿Esto por qué? Porque normalmente yo voy a ver esta mejoría entre la primera hora y la segunda hora de que nosotros lo instalamos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que mi paciente está mejorando? Porque tengo que ver mejor en la frecuencia respiratoria y en los datos de dificultad respiratoria. Tengo que ver mejor en la frecuencia cardíaca y más o menos se dice que tendríamos que tener una reducción del 15 al 20% de la frecuencia inicial en la que nosotros tenemos. El trabajo respiratorio, esto en un lapso que sea de 60, 90 minutos hasta 120 minutos y que yo vea reducción en los eventos de apnea y sobre todo algo muy importante, que yo vea reducción en los requerimientos de FIO2. Se dice que yo tendría que tener una reducción del 40% del FIO2 que nosotros iniciamos, ¿vale? ¿Cómo puedo tener de una manera más clara o con qué otra manera puedo yo darme cuenta que sí está funcionando mi terapia? Pues bueno, aquí tenemos el famoso índice de ROX, en el cual nosotros vamos a medir la saturación entre el FIO2, entre la frecuencia respiratoria. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar vigilando cuando nosotros colocamos a nuestro paciente en las cánulas de alto flujo. Si nosotros tenemos este índice mayor a 4,8, pues tenemos que vamos a tener éxito. Si es menor a 4,8, ya nos habla que vamos a tener un fracaso y que nuestro paciente va a necesitar intubación, ¿vale? Entonces, es importante, como les decía, checar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, disminución del trabajo respiratorio y disminución de las cantidades de FIO2 que nosotros le estamos dando. Sobre todo esto en el sentido de que no vamos a esperar 12, 24 horas para decidir si nuestro paciente requiere ser intubado, ¿vale? En las primeras 2 horas tenemos que tener eso claro, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que fallamos? Ya habíamos dicho que la gran mayoría de los fracasos van a ocurrir en las primeras 12 horas, que podemos tener hipoxemia refractaria, es decir, si seguimos con FIO2 menor al 90%, ya con un FIO2 mayor a 60 y un flujo del cual le corresponde a ese paciente, hemos fallado, ¿vale? Cuando tenemos este agotamiento inminente, ¿no? Vemos que hay incremento el trabajo respiratorio, que el paciente ya empieza a tener datos de insuficiencia respiratoria, letargo, agitación muy severa, que continúa o incrementa esta acidosis, ¿no? Empieza con retenciones severas, con pH menor a 7,02, que tengo un CO2 mayor a 51 o que empieza mi paciente con asincronías a pesar de que estamos con el flujo adecuado, ¿no? El paciente persiste con apneas o incluso empieza con inestabilidad hemodinámica, ¿vale? El hecho de que sea una buena terapia no quiere decir que nosotros tengamos que mantenerla y que eso nos va a asegurar el éxito, ¿sale? El hecho de que nosotros retrasemos la intubación nos va a incrementar la mortalidad si nosotros estamos viendo falla a esto, ¿ok? Este es un algoritmo como más rápido o más fácil si ustedes lo quieren ver así, en el cual nosotros decimos, ¿no? Bueno, tenemos falla respiratoria, la tenemos de leve a moderada o una falla severa y decidimos de acuerdo a eso qué es lo que necesitamos, ¿no? Y dijimos que si tenemos una leve en la cual pues no hay como este compromiso, pues vamos a poder tener desde oxígeno por bajo flujo hasta irnos a un alto flujo, ¿vale? La falla respiratoria severa, ya dijimos que canulas de alto flujo, incluso CPAP, traslado a la terapia o ventilación mecánica de acuerdo a que nosotros evaluemos. Iniciamos, ¿no? Empezamos con el FIO2, vemos si nuestra saturación incrementa, mantener la temperatura en las cánulas y iniciando el flujo de 1 a 2 litros por kilo minuto, ir incrementando de acuerdo a la tolerancia. Y aquí nos pone, ¿no? Hay mejoría, continuamos con el tratamiento. No hay mejoría, hay que incrementar 0,2 litros por kilo minuto cada 10 a 20 minutos
e incrementar el FIO2 hasta 60%. Valorar si tiene secreciones nuestro paciente y siempre estar vigilando que el paciente no curse con broncoespasmos si estamos tratando una crisis asmática o un paciente con bronquiolitis que a veces se espasma y darle tratamiento a eso, ¿vale? Y también algo muy importante que nos mencioné en diapositivas anteriores, pero valorar la distensión gástrica. Acuérdense que qué tanta presión le vamos a estar dando a estos pacientes va a depender mucho de si están con la boquita cerrada, con la boquita abierta, si están con demasiada aerofagia. En algunas ocasiones va a ser necesario que nosotros descomprimamos con una sondita nasogástrica o orogástrica para sacar ese aire y que nuestro paciente tenga un buen eh, una buena respuesta, ¿vale? Y está reevaluando en las primera y la segunda hora y las primeras 8 horas. Si nosotros ya vimos que hay mejoría, perfecto, empezamos a estar evaluando cada 4 horas durante 24 horas para decidir si podemos empezar el destete, ¿sale? Nos pide que al menos 24 horas de estabilidad para iniciar la disminución del flujo, pero ojo, ¿vale? Primero tenemos que disminuir el FIO2 y después el flujo. Eso es lo adecuado, ¿vale? E igual valorar si nuestro paciente no tiene mejoría. Si yo voy disminuyendo el flujo y veo que el paciente incrementa nuevamente la dificultad, tengo que volver a incrementarlo, ¿vale? Y si hay falla, intubar a mi paciente. Y aunque nosotros consideramos que las cánulas de alto flujo realmente es una revolución terapéutica, en el sentido de que podemos asegurar un FIO2 adecuado para nuestros pacientes y disminuir el riesgo que tiene de que nuestro paciente termine con intubación, pues los beneficios clínicos van a estar optimizados o van a ser de acuerdo a lo que nosotros evaluemos en nuestro paciente, que tengamos una vía aérea que podamos permeabilizar si es que tiene secreciones, que tenga nuestro paciente adecuado estado de confort. Hay pacientes que no se van a adaptar y que nosotros estamos de manera constante evaluando el estado clínico de nuestro paciente, ya sea por los índices de ROX o que nosotros estemos viendo todos los signos clínicos de nuestro paciente, que vemos que es algo muy fácil de llevar y que tenemos que estar evaluando en las primeras horas para que nosotros determinemos si nosotros podemos tener éxito o no a estas cánulas, ¿vale? Y sobre todo algo muy importante. Acuérdense que lo más importante es nuestro juicio clínico, que a veces estas cánulas nos pueden comprar tiempo para lo que nuestro paciente se recupera, o lo que logramos estabilizarlo, pero no en todos vamos a tener éxito. Lo importante es que nosotros evaluemos de manera constante para que si hay falla, intubemos de manera pronta y si desde un inicio evaluamos que el paciente no es candidato, no retrasar la intubación, ¿vale? Y no sé si tengan alguna duda o pregunta o comentario. Si no, pues eso sería todo. Muchas gracias.